Bien. ¿Pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación? Bien. Esta unidad, no, perdón. Esta es la unidad número 6, entonces, donde ahora estamos dejando todo lo que es celular. Fíjense la importancia que tiene para este programa la célula y todo lo que sucede dentro de la célula, ¿no? Que le dimos 5 unidades. Así que bueno, esto se da con mucha profundidad. Ahora, todas las unidades que siguen, de las 6 a la 8, son unidades muy largas, muy complejas, porque habla sobre los distintos niveles de organización, de diversidad, y bueno, y le damos un punto muy especial a todo lo que es la reproducción. Comenzamos con el nivel de organización celular, por organismos unicelulares, pluricelulares, tejidos, y vamos a hablar sobre los distintos grupos, la biología de los protistas, la biología de los hongos, la biología de las plantas, con su plan de organización y en todos los casos la reproducción. Pero como siempre empezamos, ¿desde dónde? Desde la teoría endosimbiótica, como de la célula procariota a la célula se origina, la célula eucariota, y la característica que tiene los distintos grupos, de acuerdo a la primera gran división en la vida, en los seres vivos, como ustedes ya, como venimos viendo desde hace mucho, lo primero que se tiene en cuenta es el tipo de célula. Si es una célula procariota o los organismos están formados por células eucariotas. Esa es la primera gran división. En esa gran división, los organismos que están formados por células procariotas forman el dominio bacteria y el dominio arquea. Todos los seres vivos que estamos formados por células eucariotas formamos parte de lo que se denomina el dominio eucaria. Entonces, la primera gran separación es esta, en 3 dominios. Todos los organismos formados por células procariotas, bacterias y eucarias, y para pasar de las células procariotas a las células eucariotas, como vimos anteriormente, lo explicamos a través de lo que es hoy, hasta lo que se sabe hoy, ¿cierto? Recuerden que en ciencia todo es hasta este momento. La verdad no es absoluta, sino que puede variar de acuerdo a los hechos. Entonces, hoy sabemos que las células eucariotas se originan de las procariotas y se explica a través de la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis. Bibliografía que se encuentra en la unidad número 1. Por favor, lean esa bibliografía. Dentro del grupo del dominio eucaria tenemos el grupo de los protistas, el grupo de los hongos, el grupo de los vegetales y el grupo de los animales. Los protistas generalmente, ahora empezamos con hablar no de qué tipo de células, sino que ya sabemos que son todos eucariotas, sabemos que pueden ser unicelulares o multicelulares. Esta otra característica, la multicelularidad, es otra adaptación de los seres vivos para poder vivir en la Tierra. Es decir, ¿por qué los organismos
la mayoría de los organismos son multicelulares y tienen una organización compleja en células, en tejidos, en órganos, en sistemas, como en el caso de los vertebrados, tiene una explicación y son las ventajas adaptativas a la Tierra. Estas ventajas adaptativas, estas adquisiciones evolutivas, son las que vamos a ir marcando en cada uno de estos grupos que van a ser los que pasan finalmente a invadir la Tierra. Recuerden que acá estamos dentro de el origen según el origen de la vida, que la vida se origina en el agua. Entonces, ¿cómo pasamos de organismos que están dependientes, que viven en el agua, todas sus adaptaciones, a organismos, evolutivamente hablando, ¿no? A organismos que van a vivir en la Tierra, en condiciones totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que quiero remarcar, cómo pasamos de acá a acá y cómo las adquisiciones en la multicelularidad de tejidos a órganos, sistemas de órganos, en el caso de los animales. Los vegetales solo tienen un máximo nivel de organización de tejidos y de órganos. ¿Por qué es tan importante conocer la diversidad y las características, ¿no? De el número de organismos? Profe, ¿Sí? disculpa que la interrumpa, pero no sé si usted está pasando la diapositiva. ¿Sí? A mí me figura la primera. Ah, Y a mí también. perdón. Ay, qué tema con esto, ¿eh? Voy a dejar de compartir. No me gusta la virtualidad que quieren que les diga. Es una cosa. Bueno, no sé por qué no pasa esto. ¿Ven ahí? ¿Cambió? Sí, profe. ¿Ahora? ¿Cambió? Yo veo la segunda ¿No nomás. cambió? No, profe, soy la segunda nomás. Bueno, interesante. Bueno. ¿Ahora? ¿Ahora cambió? Ahora no está compartiendo, profe. ¿Cómo? ¿Perdón? Que ahora no está compartiendo pantalla, profe. Sí. Ahora. ¿Ven? ¿Está compartido? Sí, está compartiendo, sí.
Esto era lo que les está... ¿Ahora cambió? Sí. Sí, Sí, profe. profe, ahora sí. Ok. Eh, bueno, entonces esto era lo que les decía y era el cuadrito que está en la clase grabada, así que bueno, no creo que tengan problema de interpretación. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos? ¿Por qué es tan importante el número de especies identificadas en el planeta Tierra hasta el momento, que oscila entre 1.7 y 2 millones de especies? ¿No? En el caso de los protistas, son aproximadamente, se siguen descubriendo especies, nuevas especies permanentemente y también su utilidad. Tanto en la profesión del bioquímico, del farmacéutico, de acuerdo a la línea de investigación o de trabajo que vayan a desarrollar como profesionales, la vida, la diversidad de la vida es la que sustenta vuestros futuros trabajos, es la que sustenta nuestra alimentación, es la que sustenta nuestra vida en el planeta Tierra. Entonces, el conocer, el saber, el aprender la diversidad de la vida nos está dando herramientas para nuestro futuro desempeño en la vida, no solamente como profesionales, sino como seres humanos y como ciudadanos. Entonces, toda la alimentación depende de la diversidad biológica. Si no hay diversidad biológica, no hay vida. También todos los materiales para la industria, fibras, maderas, todo se obtiene de la naturaleza. Suministros de origen animal, lana, seda. En el caso de los protistas, que son los organismos del grupo más simple, más sencillo, dentro del dominio Eucaria, también son muy utilizados fundamentalmente en la farmacéutica y en la cosmética. Por ejemplo, muchas especies de algas, como la ulva, la laminaria, son utilizados para la industria, para la estética, digamos, ¿no? Bien, entonces, reconocer la importancia que tiene la diversidad es reconocernos a nosotros dentro de ese grupo de la diversidad, porque nosotros como seres humanos formamos parte del grupo del reino animal y somos animales con un poquito más de inteligencia, quizás, tal vez, no sé, eso lo tengo en duda, porque la destrucción que estamos ocasionando en el planeta Tierra, no creo que los animales, el resto de los animales, hermanos animales, serían capaces de producir. Ustedes saben el problema ambiental que tenemos, ¿sí? Les estoy preguntando y me gustaría que me contesten porque no los estoy viendo con este sistema. Sí, profe. Bien, ustedes saben que hay que se ha realizado en estos días del 1 al 12 de noviembre una conferencia, la COP26, la 26 edición de la Conferencia por el Cambio Climático, donde los países no han reconocido, como los países como China, como India, no reconocen el problema que existen. Y bueno, y es todo esto que nosotros estamos viendo ahora, y la pérdida de diversidad es terrible, como consecuencia de nuestras acciones como seres humanos. O sea, la culpa no la tiene el león, la víbora, el alga, la tiene el ser humano. El ser humano es el responsable de la situación en la cual estamos. Así que es un llamado de atención al trabajo en este sentido. Entonces, ¿cómo se organiza, cómo se clasifican todos estos seres vivos, esta gran diversidad, que hay más de 2 millones de especies en todos los grupos, entre todos los grupos de seres vivos, hay más de 2 millones de especies? ¿Cómo se los agrupa para su estudio y para su interpretación? Entonces, existe una ciencia que se llama sistemática, que se encarga de estudiar científicamente la diversidad
y las relaciones evolutivas. Hay distintas escuelas sistemáticas que estudian las relaciones evolutivas. Fíjense que para organizar a los organismos está basada la organización de sistemática y taxonómica, está basada en relaciones evolutivas. Por eso dije desde un principio de este curso, la evolución es el eje que rige, que conduce a todos los estudios de la biología. Es la teoría, esta es la teoría de la evolución. Y vamos a ir viendo no solo la teoría como enunciado, que tiene 4 enunciados, que es eso nada más. En cada una de las unidades nos hicimos una breve historia de conocimiento y en cada una de ellas hay un tópico relacionado a esto, a la evolución. Cómo se relaciona evolutivamente cada uno de los conocimientos. Así que cuando vayan a estudiar nuevamente las unidades anteriores, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo ahora. Porque siempre, cuando tenemos un examen, estos temas son muy importantes. Entonces, les decía que el estudio científico de la diversidad y las relaciones evolutivas de todos los seres vivos está dentro, enmarcada de la ciencia denominada sistemática. Y la taxonomía se encarga de nombrar y describir y de clasificar. Se puede clasificar teniendo en cuenta diversas características morfológicas, fisiológicas, moleculares, etc. Pero las relaciones evolutivas se encarga la sistemática. La taxonomía clasifica a los organismos. Entonces, ¿cómo llegamos a la clasificación actual? A la clasificación que hoy dijimos al principio que estábamos, la primer clasificación, la primer categoría de la clasificación es dominio, el dominio. ¿Cómo llegamos a eso? En principio, ¿quién fue quien clasificó los primeros organismos en 2 grandes grupos? Todavía no se hablaba ni de reinos ni de órdenes. Fue Aristóteles antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo, 1000 años antes, no me acuerdo cuántos años antes de Cristo estaba Aristóteles, pero fue antes de Cristo, fue antes de 2100 años antes. Entonces, él clasificó a los seres vivos en 2 grandes grupos, el de los animales y en el de las plantas. Y esta gran clasificación estaba basada en caracteres morfológicos externos, en la forma que tenían los... Entonces, la primera gran clasificación les dijo, los animales son los que se mueven, los animales son los que comen otros animales, incorporan su alimento, y después dentro del grupo de los animales, él hizo otra clasificación. Y las plantas, las características que les dio, estaba relacionada también a la nutrición. Entonces, la nutrición fue la primer gran separación. Fíjense, 18 años después, esta clasificación propuesta por Aristóteles se mantuvo a lo largo de 1900 años. 1700, sí, entre 1700 y 1800 años. Linneo propone una clasificación más allá de plantas y animales, porque acá ya aparece, en esta época, aparecen los primeros microscopios. ¿Recuerdan cuando vieron el trabajo práctico que se desarrolló toda la parte de microscopía? Aparecen los primeros microscopios donde se pueden observar organismos en una gota de agua que se movían, que tenían otras características totalmente diferentes a la de los animales y las plantas, y aparece un tercer grupo que es el grupo de los protistas. Haeckel ya en el siglo XX, en la década del 50, propone
que, además de los protistas, incluir a 2 reinos más, el de los hongos y el de las monedas. El de las monedas, que desaparece finalmente, y en Gus, en la década del 70, propone 5 reinos: plantas, animales, protistas, fungi y procariontes. Entonces, y Margulis, fíjense la importancia de Margulis en 1992, es quien propone la existencia más allá del nivel de la categoría de reino, propone a través, no ella no propone directamente, sino que a través de sus investigaciones y de su teoría, se establecen los 3 dominios: el dominio Eucaria, Arquea y Bacteria, donde este grupo que antes se denominaba procarionte queda integrado, dividido en 2 dominios. Entonces, los procariontes no solamente no son bacterias solamente, sino que también se puede identificar la diferencia en arquea. ¿Cambió? Sí, profe. Ah, ok. Bien. Dijimos que Linneo, después del siglo XVIII, hizo una propuesta de una organización y una taxonomía, es decir, organizar en taxones, en categorías taxonómicas a los grupos. Las categorías taxonómicas son dominio, reino, clase, orden, familia, género y especie. Todas estas denominaciones, yo si les pregunto, ¿dónde está el reino hongo? No existe en realidad como reino hongo. Lo único que es tangible y existe verdaderamente es la especie. Género, tampoco, solo la especie. La especie, y se la denomina de esta manera: el género y un epíteto específico que lo caracteriza. Esto es lo único que nosotros podemos identificar en la naturaleza. Esto, porque un género puede tener varias especies. Por eso se dice que son formas y que van cambiando, de hecho cambian todo el tiempo. La taxonomía, por ejemplo, en peces, que es el grupo de vertebrados en el cual trabajo, la taxonomía cambia, yo creo que cambia todos los meses, excepto en la especie. Entonces, para denominar y tener un nombre científico, Linneo propone esta nomenclatura denominada nomenclatura binomial, para identificar a los organismos y que todos se llamen iguales, unificándolos en todo el mundo de manera científica. Pueden tener nombres vulgares totalmente diferentes. Este es el jazmín, que ahora está florecido. Y generalmente los nombres son puestos derivan del latín, pero ahora ya no están así. La cuestión es que el género, cuando vamos a escribir el género, siempre se inicia con mayúscula, y la especie se escribe, que es la segunda palabra, el epíteto específico, se escribe con minúscula, y siempre ustedes los van a encontrar en los textos que están bien escritos, si no están mal escritos, en cursiva. Y cuando no hay cursiva y lo estoy haciendo a mano, lo estoy escribiendo a mano, lo subrayo, por ejemplo, para diferenciarlo. Entonces, les decía que la especie es lo que nosotros tenemos que identificar, es la única que existe en la naturaleza para poder ser identificable. Entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿qué es una especie? ¿Cómo la podríamos definir a la especie? La especie, desde un punto de vista biológico, hay muchas definiciones de especie.
No hay una sola definición de especie que satisfaga a toda la diversidad de los seres vivos. Hay varias. Entonces, uno de los conceptos en biología que nosotros utilizamos, aceptado obviamente, es que es un grupo de individuos naturales. Son genéticamente similares, interfértiles y aislados reproductivos unos de otros, pero son análogos. Esta es una definición de Mayer de 1970. Fíjense que es una definición muy moderna, pero así todo, esta definición no sirve para todos los grupos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿La pueden leer a la definición? ¿Y me pueden decir por qué digo que no sirve para todos los grupos? ¿A ustedes qué les parece? Que ya vieron bastante de biología. A ver si la leen con atención y a algo les llama la atención. Que sean genéticamente similares, profe. Genéticamente similar. ¿Eso te llama la atención? O sea, ¿por qué yo digo, estoy afirmando, ¿no? Y ustedes me pueden refutar. ¿Por qué digo que esta definición no sirve para todos los grupos de los 5 reinos? Ustedes ya vieron. Habla de que son infértiles, profe. ¿De qué son? Infértiles. Perdón que leí mal, profe. Pero también me llama la atención lo que habla de que son aislados reproductivamente. Sí, tienen que estar aislados, ¿cierto? ¿Qué significa aislados reproductivamente con otros grupos similares? ¿Qué significa aislados reproductivamente? De que cada especie, digamos, se reproduce con un individuo de su especie. De la misma especie, ¿cierto? ¿Sí? Son interfértiles, son fértiles entre los individuos de la misma especie. O genéticamente similares. Esto sucede en todos los grupos, esta afirmación sucede en todos los reinos de hongos, de plantas, de protistas, de animales, de bacterias, de arqueas. Porque cuando hablamos del concepto, debería ser abarcativo para todos. Esta definición está basada en organismos que tienen reproducción sexual. Esta definición. No incluye a organismos que no tengan reproducción sexual, como las bacterias. Porque ustedes saben que las bacterias, si bien tienen conjugación, que es una forma de intercambio de material hereditario, se reproducen asexualmente, entonces no entrarían a esto como los hongos, como otros grupos, ¿no? Tampoco entran dentro de esta definición. Interfértiles, esa es la palabra. Fértiles entre ellos. O sea que hay un intercambio de material genético, por eso digo que habla de reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de leer finito, entre líneas, que tienen los conceptos en biología. El concepto evolutivo, que es otro concepto de especie, pero teniendo en cuenta aspectos evolutivos, es una secuencia ancestro-descendiente de poblaciones. Acá habla de nivel poblacional, que evolucionaron separadamente de otras secuencias y que poseen papeles y tendencias evolutivas propias. Y otro concepto es un concepto ecológico,
que es un linaje o conjunto de linajes afines que evolucionaron separadamente de otros y que ocupan una determinada zona adaptativa o geográfica. Entonces, cada una de las definiciones de especie, y hay otras definiciones más, pero bueno, nosotros estamos trabajando en un concepto de biología, tenemos que tener una definición de especie, ¿sí? Pero sabiendo las deficiencias que tiene esta definición de especie. Hay otros conceptos que están en la clase, que no los voy a decir acá. Entonces, nosotros vamos a basarnos en esta historia evolutiva, donde van a ver que en todo el desarrollo de las clases están estos árboles, que habla acerca de la filogenia. La filogenia es aquella que estudia la historia ancestro-descendiente, o sea, ancestro y el organismo que le dio origen. Siempre va a haber este formato, así como en la bibliografía recomendada, cuando estudien estos temas van a ver que están estos formatos de clados y para evidenciar una historia evolutiva, cuál es el ancestro que da origen o cuáles son los nodos o los puntos de divergencia entre un grupo y otro, y acá aparece siempre en estos puntos de divergencia de las ramas del árbol, son adquisiciones evolutivas o eventos evolutivos que permiten que se separen los grupos de unos de otros. Entonces, estos nudos son los más importantes, siempre van a estar marcados para que los tengamos en cuenta. Entonces, veamos, repasemos. Fíjense la importancia que tiene la biología molecular, porque cuando hablamos de los tres dominios, la separación en estos tres dominios están basados en caracteres moleculares. Los procariotas, que forman parte del dominio bacteria, se caracterizan porque la membrana, la parte lipídica de la membrana, está formado por un diéster de diacilglicerol, que es distinta de la membrana, la parte lipídica de la membrana, de los procariotas, de las arqueas, que es solamente un diéster de glicerol. Este es un diacilglicerol. Por otra parte, otra de las diferencias moleculares entre estos dos grandes dominios es la subunidad menor del ARN ribosómico. ¿Se acuerdan que el ARN tiene dos partes? Una subunidad mayor y una subunidad menor. La diferencia entre el dominio eucaria y el dominio bacteria es que el ARN subunidad menor es de tipo propio y característico eubacteriano. En el caso de las arqueas, esta subunidad tiene una secuencia de ARN específico de las arqueas. Este ARN de esta subunidad es diferente de este ARN en cuanto a la secuencia. Ustedes ya vieron, estudiaron y saben todo acerca de lo que es el ARN, lo que es el ADN, cómo se sintetiza el ARN ribosómico, dónde y etc. Y por otra parte, la otra gran diferencia que dijimos que era los tres dominios, el dominio eucaria, la membrana lipídica está compuesta por el diéster de acilglicerol. Fíjense, este es diacil, este es glicerol y este es acilglicerol. Y la subunidad pequeña del ribosoma es de tipo eucariota. Es decir, hay un ARN del ribosoma eucariota, otra de arquea y otra eubacteriano. Y estas son las grandes diferencias a nivel molecular que hasta el momento se han identificado para separar estos grandes grupos de organismos. Entonces, dijimos que dentro del grupo dentro del dominio eucaria, que es sobre el cual ahora vamos a trabajar de ahora en adelante, ya dejamos los otros dominios y vamos a trabajar dentro del dominio eucaria viendo los grandes grupos. En el caso de los protistas, no es un clado, no es un grupo
Clado significa monofilético, es decir, que tienen un origen, un solo origen. El grupo tiene un solo origen. A ver si tengo acá. Fíjense, este clado, el dominio Eucaria, tiene un solo origen, que es Lucas. Así se llama la célula original que apareció allá. Le pusieron ese nombre. Este es el ancestro común a todos los seres vivos. En el caso de los protistas, tienen varios orígenes. Por eso se dice que el grupo de los protistas es un grupo multifilético en realidad. La denominación de protista es una denominación informal, es un término acomodaticio, y ojo cuando empiecen a hacer sus libres interpretaciones de lo que es el grupo de los protistas, porque no es un reino, es un grupo polifilético que tiene diversos organismos que tienen una gran cantidad de orígenes. Estoy hablando desde un punto de vista evolutivo, ¿sí? Entonces, ojo con lo que vayan a decir cuando lean esto. Entonces, dentro del grupo de los protistas, nosotros vamos a encontrar organismos que pueden tener características o asimilarse a estar formando parte del grupo de los otros reinos. ¿Cómo vamos a estudiar el grupo de los protistas, que es tan diverso en cuanto a la forma y al nivel de organización que tienen? Todos ellos viven en ambientes acuáticos, agua dulce, agua salada, agua salobre, en estanques, en humedales, en ambientes húmedos, el 99,9999%. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta para estudiar el grupo de los protistas? Vamos a tener en cuenta la organización, qué nivel de organización tienen. Cuando hablamos de nivel de organización, nos estamos refiriendo a si son celulares, multicelulares, y dentro de la multicelularidad tienen algún nivel de organización específico. ¿Se entiende? A eso es la organización. Nutrición, cómo obtienen la materia para poder cumplir con todo el ciclo de vida. Reproducción es el tipo de reproducción que tienen, si es sexual o asexual, o cómo son sus ciclos reproductivos. En el caso de estos organismos también, si hay algún tipo de locomoción, como pueden ser los cilios y los flagelos, o en el caso de las amebas, otra forma de transportarse, las formas de vida que tienen, dónde viven, si son parásitos, si son de vida libre, si son simbiontes. A eso se refiere este ítem, formas de vida, y a qué grupo taxonómico pertenece. Entonces, estos son los 6 aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar estos organismos. Entonces, ¿qué tipo de organización? Todos los protistas presentan una gran variedad de estructuras. Pueden ser células ameboides, es decir, acá ya estoy mostrando que pueden moverse a través de pseudópodos, es decir, es un movimiento generado a través de la energía que proporcionan, por supuesto, las mitocondrias en el citoplasma, y se produce un movimiento citoplasmático que hace que la membrana plasmática forme pseudópodos. Hay unos lindos videos en YouTube que pueden observar todos los movimientos ameboides, porque además hay otras células que tienen movimientos ameboides, no solamente los protistas, ¿no? Otro tipo de organización
pueden ser células aisladas, que pueden tener pared celular o no, y que pueden presentar o no flagelos. Otro tipo de organización es un nivel de organización superior al unicelular denominado colonias, que son agrupaciones de células que pueden tener o no flagelos. Otro grupo, otro nivel de organización, pasan más complejo, fíjense, pasamos del celular al de colonia y al de filamento. Es más organizado, son células unidas en forma de filamentos. Y los filamentos a su vez pueden estar ramificados. Y aquí hay ya una cohesión celular, es decir, hay una unión entre las paredes celulares para la formación del filamento. Es una organización superior al de colonias. En el caso de las colonias, las células se pueden separar y seguir su vida independiente. En cambio, cuando ya forman filamentos, hay una cohesión. Otro nivel de organización es el de láminas, donde con una o dos células que pueden ser de espesor, y otro nivel de organización es el de tejidos. Fíjense todos los niveles de organización que tiene el grupo de los protistas, desde celular hasta la formación de los tejidos, como en el caso de las macrocistis, que son algas, es el género, macrocistis es el género, que viven en el mar, que son muy grandes y que tienen tejidos epidérmicos, que es el básico, y un tejido muy, muy rudimentario fotosintético. Los distintos tipos de nutrición. Recordemos, por favor, la denominación y la importancia que tiene el metabolismo en la nutrición, que es la forma de obtener la energía. Todos los eucariotas, por lo tanto los protistas, son de origen aerobios, pero algunos son secundariamente anaeróbicos porque tuvieron que adaptarse a ambientes pobres en oxígeno. Entonces, según la nutrición, pueden ser heterótrofos, y dentro de los heterótrofos se los clasifica en saprófagos o también, como en el caso del parameso de la ameba, que realizan la fagocitosis. Se los denomina fagótrofos. Entonces, heterótrofos, ya sabemos lo que es. Mixótrofos son aquellos organismos que pueden ser tanto heterótrofos como fotosintéticos. Fíjense la plasticidad que tiene este organismo denominado euglena. Cuando vemos una euglena es un organismo que tiene unicelular, que tiene cloroplastos y tienen una característica, sus cloroplastos tienen 4 o 3 membranas, dependiendo de la especie. 3 membranas de cloroplasto. Vieron que siempre nosotros hablamos que el cloroplasto tiene 2 membranas, una externa y una interna. Bueno, en el caso de la euglena, los cloroplastos, lo cual habla de una proceso evolutivo. Y bueno, y después tenemos todo el grupo de los fotosintéticos que se alimentan de dióxido de carbono y sol. Dentro de la reproducción, también hay una gran variedad de reproducción dentro de los asexuales. Se reproducen por bipartición o por fragmentación, como en el caso de la ameba y el paramecio. Y dentro de la reproducción sexual tenemos la reproducción sexual, se caracteriza porque la más simple, la más sencilla, existe conjugación, que es como en el caso ¿se acuerdan que nosotros hablamos de conjugación cuando hablamos de bacterias? En el caso ya de este grupo de organismos que son eucariotas, son protistas,
también hay una conjugación, en el caso del paramecio hay una conjugación, hay un intercambio de núcleos y la reproducción sexual propiamente dicha, donde se forman, hay un intercambio a través de estructuras ya destinadas a esto, hay una alternancia de generación. Es decir, hay una, dentro del propio organismo, de ese organismo, de su ciclo de vida, desde que nace hasta que muere, hay una parte que el organismo es haploide y otra parte que es el mismo organismo, es diploide. Durante el ciclo de vida, ¿no? O sea, no es el individuo. No sé si me explico. Pues a mí me da la sensación, siempre me quedo con la duda, si ustedes entienden lo que es un ciclo de vida. Porque un ciclo de vida, por ejemplo, puede comenzar con una espora que da origen a un organismo haploide, y ese organismo haploide después va a dar origen al arquenterón, y ese arquenterón, y otra parte va a dar origen, como en el caso del musgo. Entonces se forman las células específicas, que son N, que son gametas, que se van a unir y van a formar el cigoto, el anteridio y el arquenterón. Entonces, pero no es el que se inició acá, es el ciclo de vida. Esta espora que va a germinar va a dar origen a esto, después va a dar origen a otra cosa, es decir, son las distintas estructuras, formas que tiene el organismo a lo largo del ciclo de vida. Bien. La locomoción, como recuerden, cómo está formado un flagelo, que está formado por 9 microtúbulos, que son distintos los flagelos de una célula eucariota a una célula procariota, que tienen un cuerpo que se inserta dentro de la membrana plasmática, los flagelos tienen esta estructura y son los que le permiten la movilidad, como en el caso de las eulenas, y los cilios, generalmente los flagelos 1 o 2, no son muchos. Los cilios sí pueden rodear toda la célula, como en el caso del paramecio, o en este caso de los rotíferos, que tienen cilios acá alrededor de esa estructura, que es característico porque le da la denominación de rotíferos, porque le permite moverse rotando. Entonces, los cilios, les decía también, además de permitirle el desplazamiento de los organismos, se imaginan que esto es una célula, ¿cuánto se puede desplazar? Pero bueno, para ellos les sirve. En el caso de los cilios, el movimiento, el batido de los cilios permite que atraer las bacterias y otras partículas para el interior, para que llegue, para que se pueda fagocitar e ingresar esa partícula al interior de la célula. Entonces, las formas de vida, les decía que pueden ser acuáticos, terrestres, pero en condiciones de humedad siempre, y pueden ser parásitos. Según la forma de vida, esto es una denominación que es interesante que tengan en cuenta, porque no la van a ver en otro lugar. Todos estos organismos protistas forman parte de la comunidad denominada plancton. Es decir, son todos los organismos que viven suspendidos en el agua. Es decir, ¿en qué agua? ¿En los ríos? No, los ríos que corren no, porque no pueden estar, porque no tienen forma de adherirse a ningún lado. Están suspendidos. O pueden estar en el fondo, la comunidad denominada bentónica de los ecosistemas acuáticos, o habitar en los suelos, en lo que se denomina el edafón. Habitan en los suelos, pero tiene que haber humedad para la reproducción. Otras formas de vida que pueden tener estos organismos es que pueden ser parásitos o también pueden ser mutualistas. Otra forma es que pueden ser simbiontes, es decir, una alga y un hongo
van a formar lo que se denomina un líquen. Es decir, estas son todas sus formas de vida. Estos son todos los grupos, que están todos detallados y explicados en la clase de grabada, que no voy a repetir acá. El otro gran grupo es el reino fungi. Todos son eucariotas, son todos formados, no poseen células, como hablando como nivel de organización. Producen esporas, son heterótrofos y se alimentan de materia orgánica. Y la nutrición no es por ingreso de la materia a la célula, sino que es una nutrición por absorción. Lo que hacen los hongos es degradan la materia orgánica que está sobre la cual viven, la degradan y luego ingresan las sustancias ya a la célula. Pueden ser parásitos, pueden ser saprófitos, es decir, saprófitos hablamos de aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica, ¿no? Y simbiontes. Tienen la reproducción es bastante compleja. Dentro de la, como les decía, la forma de abordar y de estudiar este grupo de organismos es también teniendo en cuenta la organización, la reproducción, la nutrición, el tipo de las formas de vida, y bueno, en este caso las asociaciones que tienen. Fíjense que acá sí se puso, porque es como más fácil de visualizar, un árbol evolutivo a partir del ancestro común que procede de una célula flagelada. Los eventos evolutivos están esquematizados acá. Acá hay pérdida del flagelo, evolución a la etapa dicariótica y la evolución a las basidiosporas. Son 3 momentos evolutivos importantes que hace que tengamos esta diversidad de los organismos que forman parte del reino hongo con sus denominaciones. Nosotros vamos a ver fundamentalmente los ascomicetes y los basidiomicetes con algunas características simplemente que nos puedan interesar. Hay organismos, como vimos, hay hongos que son unicelulares y otros que son multicelulares. Y dijimos que los hongos no forman tejidos. Pero si nosotros hacemos un corte, en ese corte del hongo podemos decir que parece un tejido, pero en realidad son las células que forman masas filamentosas. Esas células se denominan hifas. Esto es una hifa. Así se denominan las células de los hongos. Entonces, nosotros sabemos que si bien hay algunos hongos que son unicelulares, la mayoría de las especies de los hongos están compuestos por masas filamentosas, cenocíticas o multicelulares. Y acá empiezan a aparecer algunos términos que vamos a tener que conocer. Los filamentos vegetativos, es decir, si hay filamentos vegetativos, significa que hay filamentos también que son dedicados a la reproducción. Vegetativos es porque forman el cuerpo del hongo. Todas las células o hifas vegetativas forman lo que se denomina el micelio.
¿Alguna consulta? No, profe. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué es una hifa cenocítica? Filamentos cenocíticos. Es una... son las hifas, las células, que están enlazadas. Ay, perdón. A ver. Acá. Cada una de estas es una célula. Si nosotros hacemos el corte para verlo al microscopio, nos va a dar la sensación de que es un tejido, pero en realidad es lo que se denomina micelio. Una hifa cenocítica es eso, el micelio. Filamentos cenocíticos o multicelulares. Es lo mismo, son muchos filamentos, muchos filamentos. Cada filamento está formado por varias células, que la célula puede estar separada por tabiques, como en este caso, pero tiene muchos núcleos. Es una sola estructura celular, es una célula, que en este caso se llama hifa, que tiene muchos núcleos. Esta hifa está entrelazada con otra hifa, con otra hifa, con otra hifa, formando como un tejido. Entonces, eso es cenocítico, en términos, o sea, acá hay que separar la definición de lo que es hifa de lo que es cenocítico. Cenocítico lo vamos a encontrar en otros conceptos también, cuando vemos otras masas cenocíticas, significa que es una célula multicelular. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, y luego vienen toda la descripción de lo que son los ascomicetes, que dijimos que fundamentalmente íbamos a ver las características que tenían estos dos grandes grupos, los basidomicetes y los ascomicetes. Se caracterizan porque tienen una separación a ambos lados, del cual puede observarse esto que se llaman los cuerpos de Waring. ¿Sí? Los que tienen la separación son las hifas, ¿no? Estamos hablando de eso. Y entre hifa y hifa aparecen estos cuerpos. En cambio, los basidiomicetes tienen septos, separación entre hifa y hifa, dentro de la hifa, perdón, tienen una separación. Esta es la separación, ¿no? Estos son los tabiques. Los tabiques de separación, en el caso de los ascomicetes, tienen este cuerpo de Waring. En el caso de los basidiomicetes, tienen un septo con un poro, pero el poro tiene una prolongación parecida a un barril, doliporo denominado, que es este. Entonces, esa es la gran diferencia entre un grupo y otro grupo para mí. Para diferenciarlos tenemos que mirar las hifas y ver los septos, las características que tienen. Entonces, hay una estructura, como les decía, hay una estructura vegetativa y hay una estructura reproductiva, en este caso en un hongo de sombrero. Entonces, lo que está dentro del sustrato, sea cual sea el sustrato, generalmente es materia orgánica en descomposición, ese es el gran el aporte que hacen todo el grupo de los hongos al planeta Tierra, ¿no? Son aquellos que degradan la materia orgánica y la recirculan, si bien lo usan para su alimentación, pero también hacen un gran servicio, prestan un gran servicio a todo el ecosistema. Los hongos son fundamentales para este proceso de degradación de la materia.
y lo hacen a través de esta estructura, la parte vegetativa, que está en el sustrato, y tienen una parte reproductiva, que es la parte externa, donde se encuentran, donde se desarrolla todo el ciclo reproductivo, que ya les dije que es bastante complicado. A esto se llama carpóforo. ¿Cómo se clasifican? Según la alimentación, saprófitos, simbiontes y parásitos, están los ejemplos. Y el grupo, hay una clasificación dentro del grupo de los líquenes. Y esto es una clasificación ya de acuerdo a los filos. Dentro de la categoría taxonómica, dijimos, ustedes recuerdan, y quiero dejar en claro esto, que dentro de la categoría taxonómica, el nivel el nivel superior de taxón es el dominio. Luego sigue el reino, luego sigue la clase, el orden, filum, familia, género y especie. Cuando hablamos del reino animal, hablamos de filum, y en el caso de hongos también. Cuando hablamos del reino vegetal, nos vamos a referir, no usamos la denominación de filum, sino que usamos la denominación de división. Entonces, el reino fungi, luego siguen los siguientes filum. Y se explica por qué tenemos que estos dos no constituyan un clado, porque no tienen un origen claro, filogenéticamente hablando. Lo que es la reproducción, la clasificación de los hongos, por qué se clasifican en Deuteromicetes, cuáles son las características que se tienen en cuenta para clasificar en estos 4 grupos de filum. Deuteromicetes, Zygomycetes, Ascomycetes y Basidiomycetes. Se tienen en cuenta el tipo de hifa, está aceptada, está separada. Estas están separadas, muy ramificadas. En el caso de los Basidiomycetes, las hifas son muy ramificadas, septadas y nucleadas. En el caso del tipo de reproducción, pueden ser, en el caso de los Deuteromicetes, no solamente se reproducen por asexual, los Zygomycetes pueden tener sexual, se unen los gametangios, no forman gametas, y en el caso de los Ascomycetes tienen reproducción sexual con generación de gametas y una unión de gametangios. Y en el caso de los Basidiomycetes tienen reproducción sexual, forman cuerpos fructíferos llamados basidiocarpos. Y los distintos tipos de vida. Entonces, fundamentalmente, la separación entre los hasta ahora de los grandes grupos está basada en estas 4 tipos de características, pero esta es la que los diferencia fundamentalmente. ¿Alguna consulta para más revisión de esto? Esta es la bibliografía recomendada. ¿Ustedes tienen estos libros? Sí, profe, yo tengo los que son de Campbell y el de Solomon. Yo tengo el Curtis, profe. Sí, yo tengo el Campbell también. Sí,
para estudiar estas características generales de hongos y de los ciclos de vida y todo lo demás, Curtis y Campbell están muy bien desarrollados, son fáciles de entender. Bueno, ¿alguna consulta? Sí, profe, disculpe, los vaciocarpos, diciéndolo así vulgarmente, sería el sombrerito que está arriba del hongo, ¿no? Que forma. Exacto. Ah, bien. Sí, Perfecto. sí, exacto. Es un sombrero. Gracias. Bueno, Gracias, una gracias. vez que lean, si tienen alguna consulta. Bueno, si no hay nada para conversar, nada más que comentar, terminamos. ¿No? Bueno, listo, chicas, nos vemos la semana que viene. Saludos, hasta luego. Chao, Saludos. profe. Chao, chao.